Gloria a Dios, que el Señor les bendiga en esta hora. Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede poder llegar a ustedes hasta sus hogares o hasta donde usted se encuentre a través de esta plataforma, con el propósito de bendecir su vida con una palabra que vamos a estar aprendiendo en esta hora. Un saludo a todos los que nos sintonizan, a todos aquellos que siempre están pendientes de esta grabación. Sea el Señor con cada uno de ustedes bendiciéndoles donde quiera que se encuentren. El favor y la misericordia del Señor les coronen cada día a usted y a su familia. En esta hora doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir su palabra, poder llegar a ustedes para hablarles de la palabra del Señor. Y para eso quiero leer en el libro de Lucas capítulo 8 y su versículo 50. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Mientras estudiaba y meditaba en la palabra del Señor, pensaba en lo maravilloso que es nuestro Dios, Jesús, y meditaba en este tema: no temas, cree solamente. En este pasaje, ¿qué podemos aprender de este pasaje nosotros? Vamos a ver a dos personas que se acercaron a Jesús con fe en busca de un milagro. Se acercaron al Señor porque estaban necesitados, como nosotros también necesitamos del Señor cada día. En este pasaje vamos a ver dos personas que querían un favor del Señor, que querían un milagro. Dice la palabra del Señor en el versículo 40 del capítulo 8: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Había gente esperando a Jesús gozosos, y entre esa gente apareció también Jairo. ¿Y quién era Jairo? Era una persona con una posición elevada, era un principal de la sinagoga. En otras palabras, era un líder. Era un hombre que había escuchado de Jesús. Él tenía una gran necesidad. Su hija se estaba muriendo. Y él sabía que el único que le podía ayudar era Jesús. Su única respuesta, su única esperanza, su único refugio era Jesús. Él sabía que Jesús podía levantar a su hija. Solo Jesús podía salvarla. Este hombre, me imagino yo que él había escuchado que Jesús hacía milagros. Y cuando él se dio cuenta que su hija estaba enferma, que se estaba muriendo, tuvo esa fe de que Jesús podía hacerle ese milagro. Él tuvo esa fe de que él podía salvarle a su hija. Por eso fue y buscó a Jesús. Dice la palabra del Señor que se postró a los pies de Jesús. En el versículo 41 dice, entonces, del mismo Lucas 8, 40 y 41, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Y el versículo 42 dice: porque tenía una hija única, era su única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Dice que él le rogaba a Jesús para que Jesús entrara en su casa y le salvara a su hija porque se estaba muriendo. Pero no iba solo Jesús, iba una gran multitud. Y dice que esa multitud oprimía a Jesús. Yo me imagino que quizás este hombre estaba desesperado, estaba a lo mejor angustiado por la situación de su hija. Pero fue a buscar a Jesús, fue a postrársele a Jesús y a decirle que entrara a su casa, que fuera a ver que tenía su hija que se estaba muriendo. Pero mientras iba en esa multitud, al Señor le oprimían.
Y ahí más adelante vemos que entre esa multitud iba una mujer que padecía de flujo de sangre. Y esta mujer había gastado todo lo que tenía. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer padecía de flujo de sangre y se había gastado todo cuanto tenía en médicos y no había podido ser curada. Pero esta mujer también había escuchado hablar de Jesús. Jesús tenía buena fama. Y esta mujer también tenía fe que solo Jesús podía sanarla, que solo Jesús podía salvarla. Por eso le decía al principio, dos personajes. Uno es Jairo, que buscaba la salvación, que su hija volviera porque se estaba muriendo. Y esta mujer del flujo de sangre. Y tienen algo en común porque dice en el versículo 42 que la hija de Jairo tenía como 12 años y esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo. Qué tremendo pasar tanto tiempo con una enfermedad, con una situación que puede llegar quizá la persona a tener desesperanza, a ya no tener esperanza porque pensar ya no se puede hacer nada, ha pasado tanto tiempo. Pero esta mujer tenía fe. Esta mujer tenía fe. Quiero leer en Mateo capítulo 9. Bendito es el nombre del Señor. Capítulo 9 y su versículo 20. Capítulo 9 y su versículo 20, 21 y 22. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Por eso le digo que esta mujer tenía fe. Porque dice que ella pensaba dentro de ella misma, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer tenía esa fe que necesitaba, que ella sabía que con solo tocar el manto de Jesús, iba a ser sana, iba a ser salva de ese azote, de esa enfermedad. Es tremendo y maravilloso ver cómo esta mujer, a pesar de todo el tiempo que había pasado, mantenía todavía esa fe. Quizá por lo que había escuchado de Jesús. Quizás a ella le había llegado a sus oídos que Jesús hacía milagros. Y ella quizá por eso tuvo fe y dijo, pues si solo tocara el borde de su manto, seré sana. O si solo tocare su manto, seré sana. Todo aquel que decide acercarse a Dios y creerle a Dios, recibe su milagro. Todo aquel que decide acercarse a Dios y creerle a Dios. Porque no es solamente decir me voy a acercar, hay que acercarnos, pero con fe. Creyendo que lo que le pidamos será hecho. Esta mujer tocó el borde del manto de Jesús y al instante fue sana. Se detuvo el flujo de sangre. Se detuvo ese flujo que por años la estuvo estorbando, que por años ella estuvo batallando. Se detuvo ese flujo de sangre al instante. Y eso lo vemos en el versículo 44 de Lucas 8. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Su sanidad fue instantánea. Al instante se detuvo. Y mientras eso sucedía, yo pensaba y meditaba cómo estaría Jairo, desesperado porque Jesús llegara a su casa.
porque uno como padre o como madre se puede desesperar cuando tiene un hijo enfermo, cuando está pasando alguna situación, y puede llegar al Señor y decirle: Señor, resuélveme, dame la respuesta, o sana a mi hijo, mi familiar, lo que sea. Uno sabe a quién recurrir y le pide al Señor ese milagro. Y me llama la atención porque esta mujer fue sanada al instante y Jesús sabía que había salido poder de él, porque en el versículo 45 Jesús dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y dice que Pedro y los que con él estaban le decían: Señor, si la multitud es la que te aprieta y tú preguntas quién te ha tocado, tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero el Señor sabía que poder había salido de él, porque dice en el versículo 46: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús sabía que había hecho un milagro ahí, porque él sintió que había salido poder de él. La fe de esta mujer fue genuina, porque creyó que Jesús la podía hacer libre de esa enfermedad, de ese mal, de ese sufrimiento, y recibió su milagro. Recibió su milagro. Pero en el versículo 47, cuando ella se vio que no había quedado oculta, me imagino yo que se asustó, porque dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Dice: cuando la mujer vio que no había quedado oculta, se postró a los pies y le testificó al Señor lo que había sucedido y cómo al instante ella había sido sanada. Me imagino yo que esta mujer, cuando se vio descubierta, dijo: pues ya no tengo salida. El Señor sabe, Jesús sabe que salió poder de él, y pues tengo que hacerle saber que era yo la que estaba enferma. Y el Señor le contesta en el versículo 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es muy importante que cuando nos acercamos al Señor lo hagamos con fe. Es muy importante porque por medio de la fe es que va a ocurrir ese milagro. El Señor se va a glorificar por la fe que nosotros tenemos en Él, hacia Él. Dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor le dijo: ya estuvo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Pero siempre pueden pasar cosas mientras le pedimos al Señor que el milagro suceda. Pueden a veces venir a nuestra mente, o sean pensamientos o personas queriéndonos poner algo negativo, porque en el versículo 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo pienso que quizás Jairo le estaba diciendo: Señor, ya, vente, llega a mi casa de una vez. Cuando alguien llega y le dice, porque le dice: no molestes más al maestro, quizá él le seguía insistiendo: Señor, yo quiero que entres a mi casa, Señor, yo quiero que entres. Cuando le dicen que ya no lo moleste porque su hija ha muerto. Entonces fue cuando el Señor le dijo: no temas, cree solamente y será salva. Yo pienso que él decía: necesito que entres a mi casa y salves a mi hija. Necesito que entres, que llegues. Pero este que llega y le dice: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. A nosotros quizás no puede llegar alguien a decirnos: ya no ores porque ya se murió. Pero pueden quizás decirnos: no tienes perdón de Dios, ya no busques a Dios porque ya pecaste y no te va a perdonar. Puede quizás llegar ese pensamiento a tu vida. O alguien puede decir: no vas a cambiar, no vas a dejar ese vicio, vas a seguir teniendo esa misma vida.
Lo único que necesitamos es creer y creer que Dios lo puede hacer. Y todo aquel que se acerca a Dios y le cree a Él, recibe su milagro. A pesar de las situaciones, nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo y poner nuestra vida en Él, nuestra confianza en Él. Porque en Él está la solución. En Cristo está la respuesta. El Señor le dice, no temas, cree solamente. Aunque la noticia que le llevaron a él en ese momento, cuando le dijeron no molestes más al maestro, fue una noticia triste. Algo que uno no quiere escuchar. Porque cuando uno escucha que le pasó algo a un familiar o se murió un familiar, uno no, por lo menos en mi caso yo no me pondría feliz. Uno se pone triste, uno llora, empieza quizás a recordar cosas. Pero el Señor le dijo, no temas, cree solamente y ella será salva. Lo único que él tenía que hacer era seguir creyendo y seguir esperando que Jesús llegara y entrara a su casa. Por eso le digo, todo lo que usted y yo necesitamos está en Jesús. Solamente Jesús puede hacer tu milagro. Solamente Jesús es el que cambia todo. Todo. Cuando me refiero a todo, es todo. Él cambia cualquier diagnóstico, cualquier mala noticia. Él puede cambiarlo. Si te han dado un diagnóstico donde te dicen no tienes cura, el Señor, Él puede ser tu doctor si tú se lo permites y le crees. Y tu diagnóstico puede ser cambiado. Si el doctor te dice ya no tienes esperanza de vida, y tú sabes que Dios tiene un propósito contigo, tienes esperanza. Porque para el que cree todo es posible. Porque no hay imposible para Dios. La palabra del Señor lo dice. Porque nada hay imposible para Dios si nosotros le creemos a Él con todo nuestro corazón. En Jesús está la respuesta. Él tiene la respuesta a nuestra necesidad. Él no quiere que nosotros estemos atados. Él no quiere que nosotros estemos enfermos. Él quiere sanarnos. Él quiere libertarnos. Él quiere que seamos salvos. Quiere que aquellos que están viviendo una vida en pecado, que pasen de muerte a vida, porque el que vive en el pecado vive muerto espiritualmente. La mujer del flujo de sangre recibió su milagro. Y la hija de Jairo volvió a la vida. Así como la mujer del flujo de sangre recibió su milagro y la hija de Jairo volvió a la vida, también el Señor puede hacer lo que tú deseas, el milagro que necesitas, pero necesitas creer. Creer que solamente Él lo puede hacer, creer que solamente Él te puede ayudar, creer que Jesús es el que te puede salvar. Ven a Él, no tardes más, todo lo que necesitas está en Jesús. No está en ninguna otra cosa. Todo lo que necesitas está solamente en Jesús. Él es el único que te puede ayudar, que te puede salvar, que te puede libertar. Cualquiera que sea la cadena, cualquiera que sea la atadura, cualquiera que sea la ligadura, solamente Jesús lo puede hacer. Si estás atado a algún vicio, si estás atado a cualquier pecado, Él puede romper esas cadenas, pero necesitas creerle a Él, confesarle a Él y decirle, Señor, aquí estoy, necesito ese milagro. Necesito ese milagro, necesito que tú me ayudes. Mi única respuesta eres tú, mi única salida eres tú, porque solamente en Él está la solución a cualquier problema que nosotros podamos estar atravesando. Solamente en Él. No hay otra salida, solamente en Cristo. Y en este pasaje podemos ver cómo el Señor obró en la vida de la mujer del flujo de sangre por la fe que esta mujer tenía. Y cómo también en la hija de Jairo, por la fe que este hombre también tenía. Y cómo el Señor le dijo, no temas,
Cree solamente. Cree solamente que Jesús es el único que puede darle la respuesta a tu necesidad. No hay otra persona más. No hay otro medio en el cual nosotros podamos recibir ese milagro que necesitamos, cualquiera que sea. Si estás enfermo, si no has conocido al Señor y necesitas ser libre para llevar una vida diferente, solamente la puedes encontrar en Jesús. Y que sea Él tu razón de vivir. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra cosa por la cual nosotros podamos acercarnos a Dios, más que solamente a través de Jesús, pero hacerlo con fe, creyendo, llegar a Él, clamarle a Él, suplicarle a Él, pero creer, porque no es solamente decirle al Señor aquí estoy, necesitamos creer. Cuando nos acercamos necesitamos hacerlo con fe, así como lo hicieron estas dos personas. Estas dos personas habían escuchado de Jesús y pusieron en práctica lo que habían escuchado. Quizá ellos les dijeron, Jesús ha hecho tantos milagros en otras ciudades y dicen que viene para acá. Y la multitud siempre seguía a Jesús, las personas siempre seguían a Jesús, porque sabían que Jesús podía darles la respuesta al problema que ellos tuvieran, o que ellos tenían en ese momento, o al problema que ellos estuvieran pasando. Y estas personas se acercaron a Jesús y recibieron por la fe su milagro. Por eso yo te animo que te acerques a Jesús, que te acerques a Él y que le digas, Señor, aquí estoy, Señor, yo te necesito. Solamente Jesús te puede libertar, solamente Jesús te puede hacer libre. Ven a Cristo, así como estas dos personas lo hicieron, ven a Él, no tardes más. Antes de que sea demasiado tarde, acércate al Señor con fe, creyendo que Él te puede salvar, que Él te puede libertar, que Él te puede hacer libre, en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y medites en la grandeza del amor y la misericordia de Dios, que si nosotros le buscamos y nos acercamos a Él y le creemos, vamos a recibir el milagro que tanto necesitamos. Voy a hacer una oración para concluir, esperando que esta palabra bendiga tu vida y que sigas ahí sintonizándonos mientras Dios nos permita seguir llevando esta palabra para que sea de edificación a su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me acerco a tu presencia, Señor amado, y te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque sé que eres tú, Padre de la gloria, el que habla a nuestros corazones y conoces, Señor, la necesidad, Padre Santo, de cada uno de nosotros. Aquellos, Señor amado, mi Dios de gloria, que estén pasando alguna situación, Señor, y que invoquen tu nombre, seas tú, Señor, ahí glorificándote, Señor, en sus vidas. Sé tú, Señor, el que tocas la mente y el corazón, poderoso Dios, y el que rompas toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Aquellos que están enfermos, Señor amado, puedan creer que solamente tú puedes extender tu mano de poder, Señor, y sanar esos cuerpos. Aquellos, Padre de la gloria, mi Dios amado, que clamen a ti, Señor, por salvación, seas tú teniendo misericordia. Y también, Señor amado, dándole salvación en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque has tenido grande misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno, Señor amado, de los que nos sintonizan, Señor, a cada uno, Padre de la gloria, de donde llega esta palabra, Señor amado, seas tú bendiciéndolos en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y deseo que si no has aceptado al Señor, lo hagas lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde, y síguenos sintonizando para poder
seguir edificando tu vida con la palabra del Señor y será hasta una próxima si el Señor así lo permite, y gracias por sintonizarnos.